Apaga la luz. En este hospital abandonado, los monitores aún marcan signos vitales, pero no hay pacientes. Algunos aseguran haber escuchado su nombre entre los pasillos clausurados, y hay quienes intentaron responder. Esta noche te contaré lo que ocurre cuando uno de ellos contesta. Así que acomódate, respira profundo y no pierdas de vista la puerta detrás de ti. Vamos con la primera historia. Lo que voy a contarte ocurrió hace algunos inviernos, cuando acepté cubrir el turno nocturno de vigilancia clínica en un pabellón que llevaba cerrado mucho tiempo. Me habían prometido horas extras y la tranquilidad de un edificio sin pacientes, así que firmé el contrato sin hacer preguntas. La primera noche llegué poco antes de que el sol se extinguiera. El guardia saliente me entregó un manojo de llaves oxidadas y, con una sonrisa incómoda, murmuró que casi todo el ala B seguía sin energía eléctrica, salvo el corredor central y la sala de máquinas. Pensé que exageraba. Al fin y al cabo, los fantasmas suelen ser más parloteados que vistos. Al cruzar la puerta principal, el olor a desinfectante rancio me golpeó como un recuerdo enterrado. Encendí la linterna de mano y avancé lentamente. El eco de mis botas rebotaba contra las paredes descascaradas, mezclado con el zumbido intermitente de lámparas de emergencia. Aún así, el lugar tenía algo de sagrado. Camas alineadas, monitores apagados, jeringas ordenadas como si aguardaran un regreso improbable. Instalé mi base junto a la antigua central de enfermería. Desde allí podía ver 3 pasillos, todos desembocando en la misma penumbra. Para mantenerme despierto, decidí recorrerlos cada hora. La primera ronda fue tranquila. Comprobé puertas, revisé que nadie hubiera forzado ventanas y regresé a mi escritorio para anotar la hora. Al hacerlo, me di cuenta de que convertía en costumbre escribir más de lo que ocurría. Era una forma de sentir que la rutina tenía sentido. Alrededor de la medianoche, el silencio se volvió tan denso que hasta el sonido de las rueditas de mi silla me pareció un trueno. Cerré los ojos un instante y entonces ocurrió. Desde el ala pediátrica, un monitor cardíaco emitió un bip solitario, apenas un parpadeo sonoro. Un monitor sin electricidad, sin paciente, sin razón. Me levanté, llevé la linterna al nivel de mis ojos y avancé hasta la habitación donde creí haber oído el bip. La puerta estaba entornada. Empujé con cuidado y el aire helado me rozó el rostro. Sobre la cama, un monitor antiquísimo mostraba una línea plana, pero su luz verde titilaba como si acabara de encenderse. Acerqué la mano para comprobar que no hubiera batería auxiliar, algún cable suelto, cualquier cosa. Nada. El aparato parecía muerto, y sin embargo aquel pulso había sonado. Mientras examinaba cables, escuché algo más. Un susurro suave, la sílaba de un nombre apenas exhalada. Giré la linterna hacia el pasillo y no vi a nadie. El susurro cesó. Traté de convencerme de que era aire colándose por rendijas, un trozo de cinta movido por corrientes, cualquier explicación mundana. Fue entonces cuando volvió a sonar el monitor. Un bip más largo, más firme,
acompañado de otro susurro. Sentí la piel erizarse y retrocedí instintivamente. Regresé a la central intentando mantener la compostura. Escribí en el cuaderno la hora exacta, todo en letras, 0:40, bip aislado, posible interferencia. Mientras lo hacía, mi linterna comenzó a parpadear. Golpeé el cuerpo metálico, culpando a las pilas. No se apagó, pero el haz se debilitó. Me dije que lo prudente era revisar el generador del subsuelo. Bajé por la escalera de servicio, una espiral de concreto húmedo con barandilla fría. Allí abajo, todo olía a cobre y polvo. El generador marcaba los niveles correctos, sin fluctuaciones. Fue al darme la vuelta que lo oí con claridad. Un nombre, pronunciado junto a mi oído, tan cercano que sentí el aire tibio. Mateo, susurró. No soy Mateo, pero aquel nombre caló en mis huesos como si fuera una advertencia. Subí los escalones de 2 en 2, chocando el hombro contra la puerta. En la penumbra del corredor principal, el monitor volvió a bipir, esta vez en secuencia. Un pulso, pausa breve, otro pulso. Recordé algo que los paramédicos suelen decir. Una línea sin paciente es una invitación a algo que no entiende la lógica humana. No sabía cuánto tiempo había pasado. Tal vez un par de minutos, tal vez más, cuando el bip se transformó en una curva completa. Al asomarme, el monitor mostraba un ritmo cardíaco estable, como si alguien estuviera tendido allí. Solo que no había nadie, ni aliento, ni cuerpo, nada. La sábana permanecía pulcra, sin la marca de un peso humano. Di un paso dentro y el pulso se aceleró. Otro paso, y casi se disparó. Entonces comprendí. El monitor reaccionaba a mi proximidad, como si tomara prestados mis latidos en lugar de los de un paciente invisible. En un arranque de valentía o locura, apagué la linterna y me quedé a oscuras. El monitor emitió un pitido agudo y se quedó en silencio. Línea plana. Encendí la luz, di un paso atrás lentamente y vi sobre la pantalla una sola palabra escrita con trazos de estática. Mateo. No supe si aquel mensaje era para mí o para alguien que alguna vez esperó atención y jamás la recibió. El pánico me empujó a la salida. Mientras corría por el pasillo, escuché puertas abriéndose una tras otra, como si algo me estuviera siguiendo. Llegué a la central, aferré la radio de emergencia y pedí ayuda. Del otro lado, solo recibí un crujido y una voz infantil que susurró: «No contestes». Era la misma entonación que había oído en el sótano. En ese instante, todas las luces de emergencia se encendieron a la vez, inundando el ala B con un resplandor verdoso. Se formó un camino luminoso que conducía directamente a la salida. No dudé en seguirlo. Cada paso parecía más pesado que el anterior, como si la gravedad se burlara de mí. Al final del corredor, la puerta principal se abrió con un chillido y el viento nocturno me golpeó el rostro. Crucé el umbral y al girar la cabeza vi las luces apagarse de nuevo, una por una, hasta que el hospital quedó sumido en la misma penumbra en la que lo había encontrado. Presenté mi renuncia la mañana siguiente. Nadie creyó mi relato,
aunque se tomaron la molestia de revisar cámaras y sistemas. El monitor de la habitación pediátrica ni siquiera estaba conectado al suministro. De hecho, la pantalla estaba rota desde hacía meses. El archivo de mantenimiento lo confirmaba. Cuando pregunté por Mateo, revisaron registros históricos y encontraron que hacía décadas un niño con ese nombre falleció allí, víctima de un paro inesperado. Ahí detuve la investigación. La curiosidad tiene límites cuando convives con la certeza de lo inexplicable. Hoy prefiero hospitales llenos de vida y bullicio, con pacientes quejándose, doctores corriendo y monitores sonando por razones tangibles. No he vuelto a oír mi nombre susurrado en pasillos solitarios, pero a veces, cuando el silencio nocturno se apodera de mi habitación, creo distinguir un bip aislado, breve, insistente. Y por instinto, miro la puerta para asegurarme de que nadie intente abrirla desde el otro lado. Continuamos. A diferencia de otros hospitales abandonados, el San Gabriel no tenía cicatrices visibles de incendios ni grietas que dejaran entrar la lluvia. Por fuera seguía luciendo como un instituto de salud modesto, fachada de ladrillo claro, ventanales impecables y un letrero metálico que aún reflejaba el sol de la tarde. Por dentro, en cambio, cada pasillo guardaba el crujido de un piso sin pisadas, la resonancia de puertas que nadie volvía a abrir y la sospecha de que había quedado gente atrapada entre las paredes, no en cuerpo, sino en memoria. Fui contratado como guardia temporal cuando la empresa de seguridad anterior se retiró sin explicaciones, dejando únicamente un informe breve. Activar alarma de movimiento después del anochecer. No realizar rondas internas entre medianoche y amanecer. La advertencia parecía burocrática, pero el suplente anterior pensó lo mismo y no completó su primer turno. Jamás regresó por su último cheque. La primera tarde la pasé revisando salidas, extintores, paneles de alarma. Nada fuera de lo común. El aire olía a desuso y alcohol etílico evaporado. Me instalé en la recepción con una linterna, el manual de la compañía y una radio cuya antena torcida suplicaba un reemplazo. Lo que no soportaba era el reloj colgado sobre la puerta principal. Marcaba la misma hora detenida, 15 minutos antes de las 9. Las pilas estaban oxidadas. El tic-tac debería estar muerto, pero juraría que por instantes lo escuché. Pasadas las primeras horas, encendí una lámpara de escritorio que funcionaba gracias a un generador pequeño. La luz amarilla formaba un círculo acogedor sobre la mesa. El resto del vestíbulo quedó en penumbras. Revisé el libro de registro viejo y me llamó la atención la firma repetida de una enfermera, siempre fechada la misma noche del mismo mes, año tras año. Su nombre, Soledad Méndez. Última vez firmó la noche en que evacuaron el hospital, tras un brote de neumonía fatal. Nadie volvió a ver a la plantilla. En lugar de sentir compasión, me atrapó la curiosidad. ¿Por qué un guardia anotaba nombres de enfermeras en un cuaderno casi vacío? Cerré la tapa y decidí ignorarlo. Hay historias que duermen mejor sin ser despertadas. Alrededor de la hora que el reloj muerto marcaba eternamente,
oí un timbre suave desde la planta alta. No era la alarma de intrusión, no era el detector de humo, era el sonido de un timbre de enfermería. Subí la escalera con la linterna encendida y la mano libre apoyada sobre la pared, por si la barandilla crujía. Cada escalón amplificaba el sonido del latido en mis oídos. Llegué al segundo piso y me quedé inmóvil. Todas las luces del pasillo parpadearon a la vez, como si una corriente débil hubiese regresado solo para recibir al visitante. A mitad del corredor, un panel luminoso marcaba la habitación 12 en rojo tenue. Paciente requiere asistencia. Bajo la luz titilante parecía la herida de un edificio que aún se negaba a sanar. Empujé la puerta con suavidad. Fue ahí donde el aire cambió de densidad, como si hubiera entrado a un lugar sellado al vacío. Adentro, la cama estaba tendida, sábanas impecables, almohada hinchada, sin manchas de polvo. Sobre la mesa auxiliar, un estetoscopio impecable y una tarjeta de identificación con la foto de la enfermera Soledad Méndez. La fe de vida parecía desafiar la mugre del resto del hospital. No avancé más. Algo en el ambiente pesaba como plomo líquido. Entonces lo escuché. Pasos suaves, desplazándose de mis espaldas por el corredor. Me giré y vi el final de una bata blanca desaparecer tras la esquina. Llamé, bajo pero firme, anunciando que era personal de seguridad. No hubo respuesta. El protocolo dictaba no perseguir intrusos sin apoyo, pero la noche había dejado de ser una serie de reglas. Seguí las huellas invisibles hasta la estación de enfermeras. Allí, sobre el mostrador, reposaba un libro de notas abierto, lápiz recién usado y tinta fresca. En la página, la escritura pulcra de Soledad enumeraba un pase de lista: nombres de pacientes, hora de medicación, presión arterial, niveles de oxígeno. Todos los registros fechados ese mismo día, décadas después de que el ala fuera cerrada. Pasé la mano sobre la tinta. Manchó mis dedos aún húmeda. Un ruido metálico detrás de mí me sobresaltó. El carrito de medicamentos avanzaba solo. Ruedas chirriantes, frascos tintineando. Lo detuve con la palma. El metal estaba helado, como si hubiera salido de un congelador. Entre los frascos distinguí uno etiquetado morfina, con fecha de caducidad reciente. Imposible, pensé. Debía ser una broma pesada, tal vez de algún vigilante anterior que quiso divertirse. Mi radio escupió estática. La pantalla mostró barras de señal inexistentes y una sola palabra emitida con voz femenina. Apenas un aliento. Pase. Bajé el volumen, sostuve la linterna alto y avancé hacia la última habitación del pasillo. La puerta estaba entornada. Colgaba de la manija la misma tarjeta de identificación, moviéndose como péndulo invisible. Empujé. Dentro, el piso se sentía más frío que cualquier otro punto del edificio. Una camilla vacía ocupaba el centro, sábanas arremolinadas, como si un paciente hubiera dado vueltas, luchando por respirar. El monitor al costado marcaba pulsos irregulares. El pitido agudo perforaba el silencio, pero la pantalla
estaba agrietada, la corriente inexistente. Me acerqué. El pulso se estabilizó al ritmo de mi corazón y luego se detuvo. Línea plana, pitido continuo. La puerta se cerró de golpe a mi espalda. El monitor murió. Una bombilla parpadeó en la esquina, revelando la figura semitransparente de una mujer con cofia antigua, manos ensangrentadas sosteniendo un tensiómetro obsoleto. Su rostro no reflejaba maldad, sino cansancio. Extendió la mano hacia mi pecho y sentí un latido ajeno y violento, entrar en mí. La opresión me hizo retroceder hasta la pared. Con la otra mano, ella señaló la puerta. Sin pensarlo, corrí y la empujé con toda mi fuerza. Cedió con un chirrido y el pasillo me tragó. Al volver sobre mis pasos, logré alcanzar la escalera. Bajé 2 tramos de un salto y llegué a la recepción. El reloj continuaba muerto, pero ahora las manecillas se habían movido. Señalaban la misma hora que la tarjeta de medicación, casi medianoche. El libro de registro sobre mi mesa estaba abierto. En letras idénticas a las que había visto arriba, aparecía una nota nueva. Guardia presente, presión estable, sin pulso irregular. Continuar monitoreo. Sentí que la sangre me abandonaba el rostro. Afuera, la alarma perimetral se disparó. Alguien había abierto la puerta principal. Tomé valor y salí. El estacionamiento estaba vacío, la verja intacta. Cuando volví a entrar, la alarma se apagó sola. No quise terminar el turno. Introduje el código de inactividad. Desconecté la lámpara y dejé el edificio en penumbra. Al salir, crucé la calle para mirar las ventanas del 2º piso. Solo una tenía luz, la habitación donde vi a la enfermera. Ella estaba allí, silueta blanca levantando la mano en un gesto que no supe interpretar. ¿Despedida o invitación? La bombilla parpadeó y desapareció. Entregué las llaves la mañana siguiente. El supervisor no se sorprendió cuando le dije que renunciaba. Dijo que la compañía esperaba algo así. Su carpeta contenía informes con incidentes similares, nombres distintos, mismo resultado. Antes de irme, le pregunté por qué seguían aceptando contratos de ese edificio. Respondió con un encogimiento de hombros. Mientras el dueño pague, hay guardias dispuestos a intentarlo. Semanas después, recibí en mi buzón la tarjeta de identificación de Soledad Méndez dentro de un sobre sin remitente. Detrás, con la misma letra pulcra, 2 palabras: pase lista. Desde entonces, cada noche sueño con un pasillo sin fin y un monitor que roba latidos. Y siempre despierto con la certeza de que, en algún hospital vacío, una enfermera sigue trabajando, esperando al siguiente guardia para no dejar sus registros incompletos. Continuamos. Llegué al Hospital Misericordia durante el auge de una remodelación que jamás terminó. Contratado como técnico de mantenimiento nocturno, recibí un croquis repleto de tachaduras y rutas de energía provisionales. El ala de obstetricia había sido clausurada, pero debíamos inspeccionar tuberías y cableado para un posible reacondicionamiento. Era un laberinto de pasillos sin señalización, paredes con yeso a medio raspar y luces colgantes que bailaban al menor soplo de aire.
La jefa de planta me entregó un manojo de llaves viejas y un consejo que sonó más a súplica que a advertencia. Si oyes golpes en los ventanales del tercer piso, no te acerques. Nadie debería estar allí. Asentí con la familiaridad de quien escucha rumores todos los días, aunque algo en su mirada me indicó que aquello era núcleo duro, no simple leyenda. Comencé mi turno antes de que el crepúsculo se desvaneciera. Las primeras horas transcurrieron entre válvulas oxidadas y fusibles quemados, tareas ordinarias que mantenían la mente ocupada. Sin embargo, poco antes de la medianoche, lo supe por el cambio en la temperatura y el lento latido del edificio. Sentí el aire más denso, saturado de algo metálico. Fue entonces cuando escuché el primer golpe, un toc-toc lejano, como nudillo suave sobre vidrio. Recordé el consejo de la jefa y, por instinto, pretendí no oír. Pero la curiosidad es más fuerte que la prudencia cuando la noche es larga. Subí hacia el tercer piso. Al entrar, me invadió un olor a desinfectante envejecido mezclado con polvo de construcción. Todo estaba en penumbra salvo un corredor iluminado por la luna, filtrándose a través de ventanales altos. El sonido se repitió, ahora más cerca. Toc toc. Provenía de la última habitación a la izquierda, aquella que se suponía sellada. Avancé con la linterna apuntando al suelo. No quería cegarme con reflejos. Al llegar, noté que la puerta tenía una ranura de luz. Pegué la oreja y escuché el rumor de un respirador, muy bajo, casi un sollozo mecánico. Imposible en un ala sin pacientes ni energía eléctrica. Empujé la hoja con cautela. El interior reveló una cuna de hospital bajo un foco de emergencia que nadie había encendido. La cuna estaba vacía, pero colgaba un móvil infantil, girando con una melodía desgastada que no encajaba con el silencio general. Me acerqué, intentando descubrir la fuente de electricidad improvisada. Los cables habían sido arrancados de la pared, sin alimentación. El móvil se detuvo de golpe y la melodía murió en un quejido. Entonces lo vi. Sobre la pared opuesta, una ventana enorme parecía respirar, empañándose desde dentro a pesar del frío. El toc-toc resonó de nuevo, ahora frente a mí. No fue un golpe, sino dos dedos apoyados con delicadeza en el vidrio, dejando la marca de una mano diminuta. Al acercar la linterna, no vi a nadie afuera, solo la noche estrellada. Pero las huellas permanecían, calientes, recientes. Retrocedí, el corazón martillando contra el pecho. Decidí cerrar la puerta y marcar aquel punto para revisión con un electricista diurno. Giré la manija. La chapa giró en falso. Atascada. Sentí el aire cambiar otra vez. El respirador invisible se activó con un zumbido y de pronto un llanto suave llenó la estancia. Tenue al principio, luego tan intenso que tuve que cubrirme los oídos. El móvil comenzó a girar al revés, emitiendo la melodía al doble de velocidad. Empujé la puerta con fuerza. Cedió al tercer intento. Afuera, el pasillo estaba oscuro, sin rastro de la luna. Corrí hasta la escalera, dispuesto a dejar aquel piso hasta el amanecer. Al llegar a la planta baja, busqué la central de energía.
Quería cortar la línea hacia el ala clausurada, aunque esa línea no existía en los planos. Una vez allí, descubrí un disyuntor activado que no correspondía a ningún circuito registrado. Lo apagué. Al mismo tiempo, la radio de servicio crepitó con estática y el llanto volvió, como si la señal lo arrastrara desde lo más profundo del edificio. Solté la radio y escuché pasos diminutos acercarse por el corredor adyacente. Su cadencia recordaba el golpeteo de zapatillas infantiles contra el linóleo. Pensé en llamar a seguridad, pero la radio había muerto. Solo quedaba enfrentar lo que fuera. Empuñé la linterna y avancé. Una figura menuda apareció entre sombras, semitransparente, la silueta de una niña sosteniendo algo entre las manos. Cuando la luz la rozó, vi que cargaba un muñeco de trapo con cabeza vendada. Sus ojos no reflejaban el haz, eran pozos negros. La niña alzó el muñeco y susurró. Se quedó olvidado. El sonido no salió de su boca. Resonó dentro de mi cráneo, helándome la médula. Ella no parecía agresiva, pero su presencia era un eco de pena antigua. Dio media vuelta y caminó hacia la escalera. Comprendí que quería que la siguiera. El instinto gritaba huir, pero algo más fuerte, quizá compasión o estupidez, me arrastró tras ella. Subimos al cuarto piso, zona aún más abandonada. Allí, una sola puerta lucía un sello de obra inacabada. La niña atravesó la hoja como niebla. Yo empujé. La madera se astilló sin resistencia. Dentro, la luna iluminaba quirófanos desmontados y mesas de acero manchadas de óxido. Sobre la pared, junto a la ventana más grande, colgaba un papel amarillento. Un informe de defunción. El nombre, escrito con tinta corrida, me estrujó el estómago. Soledad Méndez, la enfermera registrada en la historia previa, pero con una fecha 30 años más antigua que la de su última firma. El muñeco de la niña cayó al suelo sin hacer ruido. La luz lunar apagó su resplandor como si una nube hubiese cubierto el cielo. Cuando parpadeé, estaba solo, pero en la ventana se dibujó un nuevo rastro de vaho, letras formadas lentamente. No olvides pasar lista. De pronto, la alarma de movimiento del ala clausurada se disparó, eco metálico en todo el hospital. Corrí escaleras abajo y atravesé pasillos que parecían estirarse como goma hasta llegar al vestíbulo. La jefa me esperaba con el rostro pálido, teléfono en mano. Detrás de ella, el reloj de pared marcaba la hora exacta, sin pilas, y los segundos avanzaban, casi desafiantes. Antes de que pudiera hablar, la jefa dijo: «Hay algo en este lugar que no entiende de reformas ni de rejas. Pide presencia. Exige que cada noche alguien confirme que sigue aquí». Quise renunciar en ese instante, pero mis pies parecían clavados al suelo. La jefa extendió un libro nuevo, limpio, con una sola instrucción escrita a mano: Registro nocturno de pacientes ausentes. La tinta era idéntica a la letra en la ventana. No dije palabra. Tomé la pluma y escribí la fecha completa, sin números, cumpliendo la consigna. A la mitad de la firma sentí el leve toc-toc en la puerta principal. Giré la cabeza y la vi. La niña de la ventana, afuera, sosteniendo el muñeco vendado. La luz de la farola hizo que su silueta brillara como escarcha. Al alzar el muñeco,
sonrió por primera vez. Fue una mueca triste, pero no amenazante. Entendí su mensaje. Ella no buscaba venganza. Custodiaba recuerdos que el hospital se negaba a soltar. Firme junto a la jefa, esperé. El toc-toc se repitió 3 veces, sin prisa, sin rabia, y luego se disipó. La niña se desvaneció bajo el halo de la farola, dejando solo el viento helado y un leve aroma a talco. Desde aquella noche, cada turno empieza con una lista escrita, aunque los nombres correspondan a camas vacías. A veces, en la línea final, la pluma se mueve sola y completa una firma que no es la mía. Y siempre, a la hora detenida por el viejo reloj, el toc-toc suena en la ventana del tercer piso, recordándonos que algunos pacientes nunca salen y algunas enfermeras jamás dejan de pasar lista. Continuamos. Para cerrar esta noche, escucha con atención la última historia, aquella que algunos preferirían no contar jamás. Trabajaba como supervisor de mantenimiento en el Hospital Montemir, un complejo subterráneo diseñado durante los años de la Guerra Fría. Su estructura se extendía hacia abajo, no hacia arriba. 5 niveles bajo la superficie. Un búnker médico que prometía funcionar aún después de cualquier desastre. Con los años, las plantas superiores siguieron activas, pero los niveles más profundos fueron clausurados por falta de presupuesto y, según rumores, por incidentes que nadie quiso detallar. Mi turno comenzaba al caer la tarde. Tenía que revisar bombas de agua, generadores de emergencia y, sobre todo, el ascensor central, el único que llegaba hasta el fondo. La cabina era un ataúd metálico, pintado de gris opaco, con botones que mostraban letras en lugar de números. A para acceso público, B para administración, C para cirugía, D para desuso y E para emergencia, que en realidad correspondía al último subnivel. Durante semanas, todo marchó sin contratiempos. Sin embargo, una noche, mientras revisaba luminarias en la planta de cirugía, la radio interna crepitó y escuché una voz femenina, rota, distante como silbido sobre cristal. «Baja», susurró. Supuse interferencia, pero algo en aquel tono heló la médula de mis huesos. Seguí con mi rutina hasta notar que el ascensor descendía solo. Las puertas se abrieron con un gemido metálico y la pantalla parpadeó. La letra E brillaba roja. La cabina vacía exhalaba olor a polvo y aceite viejo. Pensé que un médico tal vez olvidó cancelar la llamada, pero el registro digital mostraba que nadie arriba había presionado la tecla. El ascensor simplemente decidió bajar. Decidí resetear el sistema. Entré, conecté mi panel portátil y di la orden de diagnóstico. Al cerrar puertas, la cabina se quedó a oscuras un instante. Un latido de silencio tan profundo que pude escuchar mi propia respiración. Cuando la luz regresó, la pantalla ya no mostraba E, sino una letra que no pertenecía al panel. Un símbolo extraño, curvado, casi semejante a una serpiente. Luego, las luces volvieron a apagarse y una vibración recorrió el piso. Sentí el descenso, aunque no había pulsado nada. La lógica gritaba que abortara el viaje, pero la curiosidad me dominó. Mientras la cabina caía, la radio siseó otra vez,
El mismo susurro femenino, ahora más nítido. No pases de la línea. Miré el techo buscando altavoces ocultos. El sonido parecía provenir de dentro de mi cráneo. El descenso se detuvo con un golpe. Las puertas se abrieron revelando un pasillo cavernoso, iluminado apenas por faros de emergencia rojos, como latidos estancados en un corazón subterráneo. Las paredes estaban cubiertas con láminas de plomo y azulejos quebrados. Del techo colgaban cables como raíces muertas. El letrero oxidado sobre la puerta decía: Unidad E, contención biológica. Según los planos, allí se investigaban patógenos letales hace décadas, hasta que una filtración causó evacuación. Di el primer paso y el ascensor subió solo, dejándome atrapado. El eco de cadenas resonó detrás de las puertas cerradas. Ante mí, el corredor se dividía en dos alas. Elegí la derecha, pues en la otra soplaba un aire fétido que prometía toxicidad. Mis botas resonaban en el suelo hueco, acompasadas con el zumbido lejano de ventiladores aún activos. Al final del pasillo, encontré una sala de observación. El cristal divisor estaba agrietado desde adentro, como si algo hubiera golpeado para salir. Sobre la mesa, una cámara de video antigua apuntaba al vidrio. Batería agotada. Al tocarla, la cámara cobró vida brevemente. Pantalla azulada, reproduciendo un fragmento de cinta. Una enfermera cubierta con traje protector registraba fiebre de un paciente invisible. Solo se oía su voz. Temperatura crítica. Sujeto sin reflejo pupilar. Continúa consciente. Luego, un grito agudo. La cámara cayó y la grabación terminó. El aparato murió. El silencio que siguió pareció absorber el oxígeno. De pronto, el golpeteo. Un ritmo leve, metálico, como cucharas contra bandeja. Provenía del ala opuesta, aquella que rechacé por el hedor. Recordé la advertencia: no pases de la línea. Miré el suelo. Una franja amarilla cruzaba el corredor, delimitando las dos alas. Detrás de mí, un ruido nuevo emergió. Pasos descalzos, lentos, arrastrados. Me giré. Nada. Solo el corredor vacío y la puerta del ascensor cerrada. El olor a formol se intensificó, mezclado con ozono quemado. Sentí presión en los oídos, como si la estancia descendiera aún más, hundiéndose bajo la tierra. Decidí cruzar la línea amarilla. Al hacerlo, el suelo vibró y una alarma muda destelló luces rojas. Más golpes metálicos, ahora acompañados por un jadeo, surgieron de la sala de aislamiento izquierda. Las persianas interiores estaban bajas, pero entre las ranuras vi movimiento. Una figura encorvada, piel translúcida, encinta de cables de monitoreo colgando del torso. El ser golpeaba la puerta con la cabeza, dejando manchas húmedas. Respiraba a través de un tubo roto que chisporroteaba con chispas azules. La piel parecía hervir de adentro hacia afuera. Retrocedí hasta chocar con una camilla abandonada. Sobre la bandeja, documentos empapados, protocolos de contención, dosis de sedación, nombres de pacientes. Entre ellos, uno resaltó: Caso 0, iniciales SSM. De nuevo, Soledad Méndez,
cómo su nombre aparecía en cada rincón maldito del hospital. Entonces la criatura al otro lado del cristal se detuvo y alzó la cabeza. Sus ojos estaban cosidos con hilo grueso, pero los párpados se movían como si viera. Abrió la boca y, contra toda lógica, la voz femenina que había susurrado en la radio emergió clara. «Baja más». Sentí mi estómago girar. Miré a mi alrededor buscando otra salida. Un letrero caído señalaba «Acceso al núcleo de incineración». Podía ser un túnel de escapatoria. Crucé la línea amarilla de vuelta. El suelo tembló y las luces de emergencia se apagaron. Quedé en penumbras, guiado solo por la linterna. Llegué a una compuerta circular, la abrí con esfuerzo y descendí una escalera helicoidal envuelta en un viento caliente y amoniacal. Cada escalón goteaba agua oxidada. Mientras bajaba, escuché la voz de la radio mezclada con los altavoces rotos del sistema. «No pases de la línea. Baja más. No pases de la línea. Baja más». Se alternaban como si dos conciencias disputaran mis pasos. El túnel desembocó en una sala repleta de hornos crematorios desmantelados. Cintas de precaución cubrían los controles. Bajo un horno central, un hueco oscuro parecía tragar luz. Allí hallé una cama de hospital con correas de sujeción rotas y un artefacto similar a un respirador. A su lado, una figura humana, cubierta con sábanas sucias, yacía inmóvil. Se notaba piel reseca entre los pliegues. Con mano temblorosa, retiré parte de la tela. El cadáver llevaba un gafete corroído con las iniciales M. Un zumbido eléctrico recorrió la sala. Los ventiladores antiguos despertaron, levantando polvo en remolinos. La sábana se hundió cuando el cuerpo exhaló un último aliento acumulado durante años, liberando gas frío. Las luces fallaron y oí la puerta del horno chirriar. Giré y vi el ascensor parado en el umbral, puertas abiertas, invitando al descenso que ya no existía. Dentro, las paredes estaban cubiertas de marcas sangrientas, con un solo mensaje repetido en bucle: «No pases». La radio colgada de mi cinturón chisporroteó. La voz, ahora nítida como si estuviera en mi oído, dijo: «Cierra el ciclo». Comprendí que aquella enfermera, o lo que quedaba de ella, me empujaba a completar una rutina interrumpida. La crema de cuerpos contaminados. De pronto, tras las rejillas del horno, estallaron chispazos. El sistema todavía podía prenderse. Con dedos repugnados manipulé los controles, giré válvulas y sentí el flujo de gas encenderse. El cadáver en la cama pareció estremecerse. Empujé la cama hacia la boca del horno, ajusté los frenos y di el impulso final. Las llamas engulleron la camilla con un rugido, pero el fuego no era rojo. Brillaba verde, como cobre incandescente. El calor me obligó a retroceder hasta la escalera. El ascensor se cerró solo y descendió a un nivel que ya no existía en los planos. El rugido del horno cesó de golpe, como si nunca hubiera despertado. Cuando por fin salí a superficie, el cielo comenzaba a clarear. La jefa me aguardaba afuera, apoyada contra una ambulancia vacía, faros encendidos. Su rostro mostraba resignación, no sorpresa. Le relaté todo entre jadeos.
Ella contestó apenas. Nunca quisieron incinerarla. Hubo quienes dijeron que la enfermera no lo permitía. Ahora tal vez podamos descansar todos. Antes de irse, me entregó una hoja simple, carta de renuncia firmada, sin fecha. Y añadió: si la firmas, olvidas. Si no la firmas, sigues bajando. No firmé. Aún tengo la carta guardada en un cajón junto con la radio que de vez en cuando enciende sola y repite dos frases: no pases de la línea y baja más. No sé qué voz ganará la próxima vez que el ascensor decida moverse por su cuenta. Hasta aquí llegamos esta noche. Si tu puerta cruje mientras duermes, tal vez no sea el viento sino una invitación a bajar otro nivel. Gracias por escuchar. Descansa, si la línea amarilla te lo permite.